La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Esto de meterle mano a la historia es divertido, entre otros motivos porque nunca sabes qué te vas a encontrar. Hoy, por ejemplo, Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlas. Hoy, por ejemplo, la cosa no va de reyes, ni de reinas, ni de batallas, ni conquistas, ni papas, ni imperios, no. Hoy va del espacio, y más concretamente de uno de los grandes, sino el que más, organismo investigador del espacio, la NASA. Que nació tal día como hoy, 1 de octubre de 1958. Coño, el año que nació también. Mira, sí. Mira, sí. Os pusisteis de acuerdo, Sería como la un NASA libro, y tú. La NASA y yo. Ah, qué bien, qué buena noticia. Sí. Dale. No, pues mira, es que además el acontecido de hoy, la verdad es que, aunque los jóvenes cada vez tenéis más años, Sí, es verdad. el acontecido de hoy es uno de esos que hace que te preguntes, pero de verdad, ¿esto ha corrido tanto? ¿En serio que hace solo 66 Sí. años que nació la Sí, NASA? sí. Y ya hay turistas ricachones que se dan por ahí una vuelta estratosférica. Bueno, ya también te digo que hasta que se les suelte alguno y se les pire por el espacio exterior, después de que hayan pagado 220 millones de euros por 10 minutos ahí flotando. Así empezaron los ricachones también bajando a ver el Titanic. Ostras, es verdad. Claro, hasta que Es reventaron verdad. ahí abajo y ya se les han quitado las ganas. El 1 de octubre de 1958 entró en vigor en Estados Unidos el Acta Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, según sus siglas en inglés. Luego cambiaron lo de Acta por Administración y así no tuvieron que modificar las siglas, porque lo de NASA la verdad es que suena chulo, suena muy bien. Y dicho esto, aunque solo sea por el recuerdo, decir que el pasado agosto murió Carlos González Pintado, el que fue jefe de operaciones del complejo de comunicaciones de espacio profundo de la NASA en Madrid. Así es muy largo. Sí. Fue la primera persona en el planeta Tierra que durante la misión del Apolo 11 escuchó la famosa frase de Neil Armstrong anunciando a Houston el alunizaje. Y lo escuchó, ojo, en Robledo de Chabela, en Madrid. Sí. Y en Robledo... Sí, hemos hablado con él más de una vez. Sí, hombre, Claro, qué sí. pena, joder. Pues se murió en agosto y como en pleno verano, pues, hombre, salió publicado, pero en fin, me apetecía recordarlo. Sí. Y lo escuchó él en Robledo gracias a que había ahí al lado una gigantesca antena que en Fresnedillas de la Oliva. Y a mí es que me encanta esa primera comunicación, la Luna Fresnedillas. Me gusta. Carlos González Pintado trasladó de inmediato la comunicación a Houston, porque esa era su labor. Pero a Houston llegó casi 2 segundos después de que se oyera en Fresnedillas eso de Houston, aquí base, tranquilidad. El águila ha aterrizado. Se escuchó exactamente esto. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Sí, te copiamos. Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to Te turn blue. copiamos, We're tienes breathing aquí again. Thanks a lot. a un grupo de tipos a punto de ponerse azules. Estamos respirando de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Encima Buenísimo. cachondos. Sí. Yo quería recordar a Carlos González Pintado, que cuando escuchó esta conversación tenía 22 años, porque conocí sus escritos gracias a un oyente hace años, un muy amigo suyo, enfermero, que se llama Luis Miguel Platero, y que fue el que le animó a Carlos González, a escribir toda su experiencia profesional en la NASA. Él no hacía nada, dice, escríbelo, que sabes muchas cosas. Y como, bueno, yo he conocido cómo fueron aquellos inicios de la NASA gracias a Carlos González Pintado, pues no quería dejar de decirlo, ¿no? He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.
Parece que la NASA, ¿eh? Oye, vamos al principio. ¿Cómo nació y por qué la NASA? Pues nació en plena Guerra Fría, Sí. en plena Guerra Fría de Estados Unidos con la Unión Soviética, para ver si los yanquis tocaban balón. Es que estaba jugando un partido en el que los rusos estaban ganando por goleada. Venga a lanzar Sputniks, venga a enviar perritos al espacio. Y mientras Estados Unidos, pues cada vez que quería lanzar algo fuera de la atmósfera, no conseguía despegarlo de Cabo Cañaveral. Vamos, que les explotaba en la mismísima rampa de lanzamiento. Estaba claro que tenían que tomarse en serio eso de la carrera espacial, porque los americanos se habían dormido en los laureles menospreciando al enemigo. Cuando se enteraron de que la Unión Soviética había conseguido dar la vuelta a la Tierra con el satélite Sputnik, dijeron, eso es una bola de hojalata, cutre, no, esto no tiene mayor importancia. Pero claro, cuando lanzaron el segundo Sputnik con un ser vivo dentro, la perrita Laika, que no se llamaba Laika, No. ahí se les bajaron los humos. Ay, sí, has dicho que no se llamaba Laika. Ahí ya circulaban las fake news, ¿eh? Porque Sí. dijeron en su momento que la perrita regresó viva. Mentira podrida. Qué Mucho va. tiempo después se supo que mintieron porque Laika murió a las 5 horas apenas del despegue. Sí. Lo reconocieron en 2002. Ya les costó también. Sí. Fue una mentira a medias que luego lo explicaron, o una media verdad, porque los soviéticos enseñaron a una Laika viva después del vuelo y era verdad, era Laika. Presentaron a la prensa a otra Laika, porque había muchas Laikas. Ya. Laika es una raza de perro asiático que tiene mezcla con husky. La perra que lanzaron, en realidad, su nombre era Krudiavka, que significaba algo así como ricitos. Sí. Pero la que enseñaron fue a otra perra, que estrictamente también era Laika porque era de la misma raza. Ya. O sea, es una trampa. El caso es que pese al cambiazo a las perritas, Estados Unidos estaba atrasadísimo en la carrera espacial. Mientras los estadounidenses lloraban sus fracasos, pues los soviéticos iban de celebración en celebración sin soltar la botella de vodka. ¡Nasdrovia, venga! La NASA nació con el objetivo de enviar un humano al espacio y que volviera para contarlo, evidentemente. Así nació el primer proyecto de la NASA, que era el proyecto Mercury. Era un programa de 7 vuelos. Si alguien quiere ver de qué iba esto, más o menos, que busque la peli Elegidos para la Gloria. Sí. Es de 1983, uno de mis actores favoritos está ahí, Ed Harris. Que nada, esto de Elegidos para la Gloria no es el título original, Ya. pero aquí no les sonó bien la traducción y pusieron eso de Gloria. El título original era The Right Stuff, algo así, pronuncio fatal. Ese es el título original. Es una expresión ¿Que se es como traduce por? más o menos como lo que hay que tener. Ah, Es una expresión inglesa, una con frase un hecha. par. Con un par, más Ah, o menos, sí, lo que hay sí, que sí, tener. sí. Pero ellos se refieren al coraje, al arrojo, Sí, al sí, valor. claro. Nosotros pero, también. Bueno, sí, pero aquí Claro. también dices eso. Ven aquí si tienes lo que hay que tener. Sí. O sea, lo traducimos más por huevos. Por huevos, efectivamente. Bueno, pues como eso se iba a traducir por huevos, le cambiaron el título por Elegidos para la Gloria. Yo no me acuerdo si cuentan toda la verdad de cómo fue el proceso de selección. Por cierto, tuvo 4 Oscar la peli, ¿no? Sí, mira, estamos escuchando la banda Sí, sonora un poquito. sí, Mira, sí. tiqui, que bien Sí, suena. preciosa, sí. La cosa épica, ¿eh? Sí, es muy bonita. Co- A mí me co- gustó mucho. Sí, a mí Me también. gustó. A mí también. Pero yo no sé Tiene si años cuen- ya la peli, ¿eh? Desde el 83, Tiene fíjate años que ya, la... tiene sí, años, sí. sí. Y si cuentan, no lo recuerdo porque yo no lo he revisado, de cómo fue el proceso de selección de los primeros hombres destinados a ser Pero astronautas. ¿sabemos cómo fue ese proceso? Sí, pues fue casi gracioso. Yo por eso digo que no recuerdo si lo cuentan Ah. en la peli. No por el proceso de elección, como por el proceso de descarte. El propio Eisenhower, que era el muy militar, por supuesto, decidió que solo podrían ser candidatos a astronautas quienes hubieran sido pilotos de pruebas en los ejércitos de los Estados Unidos. Dijeron, pues si ponemos esto como corte, pues se van a presentar muy pocos. Bueno, pues no, se presentaron 508. Y ahí dijeron, "Oh, vamos a pedir más requisitos. Tener menos de 40 años, pesar menos de 70 kilos, medir menos de 1,70 y tener como poco 15.000 horas de vuelo. Con esto se quitaron de encima a 398 candidatos Ya. de un plumazo. Pero claro, 110 aún seguían siendo muchos. Después de una entrevista con los instructores, yo no sé qué miedo les meterían, que acabó renunciando la mayoría. Y solo quedaron 32. Los exámenes médicos redujeron los candidatos a 18, pero seguían sobrando 11 porque la NASA solo quería a 7 para su proyecto Mercury. Y entonces se inventaron pruebas físicas durísimas para ir descartando, entre ellas el famoso centrifugado. Buah, que mueve. horroroso, Bueno, horroroso. casi los matan a vueltas, casi los matan, pero es que todos aguantaron. Así que los putearon más.
Esto me parece horrible. A ver. Les echaron agua helada en los oídos para ver cuánto aguantaban el dolor de cabeza y cuánto tardaban en recuperar el equilibrio, porque claro, ahí iban como patos. Les metieron también los pies en agua helada durante 7 minutos. Les hicieron correr en una cinta, aumentándoles la pendiente 5 grados cada media hora. Les preguntaban cosas de cultura general con bajos niveles de oxígeno, como si estuvieran en el Everest, a ver si estaban o no agilipollados. Les metieron en sitios con un ruido horrible para ver si escuchaban las instrucciones. Sí. Bueno, de toda esa tortura, de todo eso salieron 7. Daisy Allen Shepard, Grissom, Cooper, Shearer, Slayton, Glenn y Carpenter. Esos fueron los Mercury 7, los elegidos para la gloria, los que tenían lo que hay que tener. Oye, Nieves, ¿y sabemos quién realizó el primer vuelo? Porque sabemos el que se hizo más famoso, que fue el de John Glenn. Sí, pero sí, creo sí. que no era el primero, ¿no? No, Glenn hizo el tercer vuelo. Ah, vale. Shepard hizo el primero, fue el seleccionado para el primero, pero bueno, fue una birria de vuelo. Después de todas las perrerías que me habéis hecho, debió pensar, voy a hacer solo un vuelo suborbital, que eso es subir ahí mismo, a unos cientos de kilómetros. No me quiero meter en berenjenales que no controlo, pero vamos, muy poco. Y encima los soviéticos, resulta que lanzaron a Yuri Gagarin 23 días antes que a Shepard, que se dio una vuelta alrededor de la Tierra y que volvió el tío tan contento, ¿no? Bueno, estaba claro que los rusos seguían metiendo goles. Y entonces fueron los yanquis los que se agarraron la botella de vodka. aunque el primer vuelo tripulado de la NASA, ya sabes, no fue un humano. Bueno, seguía la tradición, ¿no? Igual que el otro día contamos que el primer vuelo en globo, los franceses enviaron a una abeja, un gallo y no sé qué más, ¿no? Era un una pato, abeja, un pato. Joder. Los rusos lanzaron una perra y los norteamericanos a un mono. A un mono, que tenía nombre, además, ¿no? Sí, Ham se llamaba el mono. Era un chimpancé. Igual que no se atrevieron los hermanos Montgolfier a enviar a un humano por si acaso allá arriba no se podía respirar, los yanquis tampoco se atrevieron a que uno de sus astronautas volviera tocado de la cabeza o yo qué sé, si se les volvían las orejas del revés. Pero antes del chimpancé enviaron moscas de la fruta españolas. Toma ya, no sé por qué españolas, pero moscas de la fruta españolas fueron las primeras que volaron. Monos pequeños, tití, de esos chiquitillos ahí, ardillas, hasta que enviaron al amigo Ham, que era listo, y lo entrenaron bien tenía que ser un poco listo para saber si a su regreso presentaba desequilibrios mentales. El amigo Ham volvió en perfecto estado, y lo mismo que a la oveja de los Montgolfier le brindaron luego una vida maravillosa, el chimpancé Ham vivió el resto de su vida como un cura, más maravilloso. Y después fue cuando ya mandaron a Shepard, con el que hubo un percance en el despegue. Sí. Los primeros trajes de astronautas del proyecto Mercury eran muy vulgares comparados con lo que vemos ahora. No estaban presurizados, eran como los que usaban los pilotos de aviones supersónicos y tampoco estaban protegidos contra las necesidades fisiológicas. Y el astronauta Shepard, que hay que entender que estaría de los nervios, a punto del lanzamiento, dijo, tengo que ir al servicio. Me hago pis. Le dijeron, perdona, aguántate porque el vuelo además va a ser corto, no podemos pararlo todo, que es que me lo hago encima, dijo Shepard. Dijeron, pues tú mismo. Y el primer astronauta estadounidense que ascendió al espacio hizo su vuelo todo mojadito, además con riesgo de electrocución. Tantas pruebas físicas, tantas exigencias técnicas, tanta preparación tecnológica, y a los de la NASA se les olvidó decir a los hombres del proyecto Mercury que antes de embarcar hay que ir al servicio. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Bueno, es verdad que la NASA, de la que hoy celebramos su aniversario, ya no está sola, ¿eh? Están los chinos, está la Agencia Espacial Europea. El otro día contamos esa reproducción que han hecho de un paisaje lunar para que se entrenen los astronautas. O sea que, como dicen en mi tierra, con Mesarem y Riurem. Ahora hay más gente aparte de la NASA, pero está muy bien recordar su nacimiento. A la Nieves, mañana más.
Muchas gracias, Venga, Carlas. cuídate. Un beso, chao, Adiós, chao. adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They stumble blindly as they make their way across the universe. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of earth are ringing through my open mind, inciting and inviting me. Limitless, undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. 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 Jai Guru Deva. Jai Guru Deva. Jai Guru Deva. Jai